Bueno, a continuación voy a presentar mi proyecto final de análisis de algoritmos, en el cual tenemos que escoger un algoritmo como tal y hacerle un análisis, ¿no? Entonces el algoritmo que escogí ya es el algoritmo de Huffman, que bueno, como estamos viendo en las diapositivas, el algoritmo de Huffman lo que hace es tomar un archivo y mediante unos procesos que vamos a ver a continuación, lo que hace es convertirlo en un archivo .si, .gpg, entonces sí, es básicamente comprimir el archivo, ¿no? Entonces, bueno, Human se basa en frecuencia de aparición de los símbolos dentro del archivo de entrada. Es decir, por ejemplo, si decimos, tenemos un archivo que dice hola, ¿cómo estás? Ver cuántas veces se repite la H, cuántas veces se repite la O, cuántas veces se repite la L y así sucesivamente con todos los símbolos, ¿no? Posteriormente lo que va haciendo es crear un árbol de Human, ¿no? Tenemos que recordar que a la izquierda va hacia las frecuencias, ¿no? A la izquierda siempre se ponen los números que tienen menor frecuencia y a la derecha los números que tienen mayor frecuencia. Entonces, bueno, además de eso, lo que hace es que los símbolos más frecuentes se van representando en códigos más cortos y en cambio los menos frecuentes se representan en códigos más largos. Es decir, un árbol comúnmente está de mayor a menor, ¿no? Entonces, de esta forma lo que va haciendo es que para tener que llegar, digamos, a los que tienen menor frecuencia, va a tener que ir accediendo a más nodos, ¿no? Entonces, por esa razón es que se presentan en códigos más largos y más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, Human se lo puede dividir en 4 grandes módulos en el metodología de Vía de Serás. Primero tenemos la obtención de la frecuencia de los diferentes símbolos, luego tenemos la construcción del árbol de Human, el que les comenté, luego la asignación de códigos, que es si es que el nodo se encuentra a la izquierda, se representa con un 0 y si está a la derecha se representa con 1. Y bueno, también finalmente la conversión del archivo. Entonces sí, básicamente lo que hace es que eso. Entonces, como vamos a ir poco a poco viendo los diagramas de flujo de los diferentes módulos en las diapositivas. Primero tenemos el de obtención de la frecuencia, donde lo que hace primero es leer el archivo, ¿no?, de entrada. Luego, lo que hace es, una vez que lo está recorriendo, lo que pregunta es, ¿ese símbolo existe? En el caso de que ese símbolo sí exista, lo que hace es incrementar la frecuencia de este símbolo en 1. Y en el caso de que no, lo que hace es agregar esa frecuencia a una tabla este símbolo a una tabla de frecuencias y posterior lo que hace es inicializarle en 1. La frecuencia es 1, ¿no? Digamos de un código, de un símbolo que recién ingresa. La construcción del árbol de Huffman, ¿no? O sea, primeramente lo tiene que llenar, ¿no?, el árbol de Huffman. Entonces lo que va haciendo es que primero va tomando los que tienen menor frecuencia, ¿no? Y los va colocando, digamos, por ejemplo, en hola, ¿cómo estás? Me parece que la O es la que se repite más, entonces esa iría a la derecha, en cambio la que se repite la menor iría a la izquierda y así sucesivamente, ¿no?, para tener mayor frecuencia. Entonces, una vez que tiene, digamos, el árbol con las frecuencias, al último va a tener siempre los que tienen menor frecuencia. Una vez que tiene eso, lo que va a hacer es que va a hacer algo. Mientras aún hayan nodos en la cola de prioridad, o sea, mientras aún existan nodos que no se han registrado, lo que va a hacer es que va a extraer los nodos de menor frecuencia de las colas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el H solo se presenta una vez y la L también se presenta solo una vez en esto de aquí. Entonces lo que hace es unirlos, crea un nuevo nodo padre que se va a llamar, por ejemplo, HL, y los va a unir a esta forma. Y va a asignar al nodo extraído como hijo izquierdo y el otro como un hijo derecho del nodo padre. Por ejemplo, H va a ser el hijo izquierdo y L va a ser el nodo del hijo derecho, ¿no? Y esto se lo inserta en el nodo, en la cola de prioridad, ¿de acuerdo? Para hacerlo así. Entonces, lo que va haciendo es, una vez, va obteniendo, por ejemplo, va a obtener una palabra, por ejemplo, en vez de decir hola, ¿cómo estás?, va a tener HL, COME, EST, AS, de esta forma, ¿no? Una vez haciendo todo esto. ¿De acuerdo? Y una vez que ya realiza todo esto, llega a su fin. Una vez que ya está generado el código como tal, lo que se hace es asignar códigos, ¿no? Ya tenemos este árbol de Huffman ya ordenado, uniendo lo que tiene menores frecuencias o frecuencias parecidas, y lo que tenemos que hacer ahora es asignar código. Entonces, bueno, primeramente lo que pregunta es si el nodo es hoja. Si es que el nodo es hoja, lo que hace es agregar al código actual el símbolo en el diccionario de códigos, ¿no? Lo agrega. Si es que el hijo está en el izquierdo, lo que comentaba anteriormente, se agrega un 0. Por ejemplo, si es que H está al izquierdo, se va a agregar 0 a H como tal. Si es que no es así, si es que en cambio el hijo está en el lado derecho, lo que se hace es que se le asigna un 1. Entonces así va creando 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, así. De esa forma es que lo comprime los datos, ¿no? Recordemos que lo está utilizando en código binario, que de por sí, por su naturaleza, es mucho más fácil de almacenar y es mucho más sencillo como tal. Y bueno, y finalmente para la comprensión del archivo, lo que va haciendo es lo que les comenté. Va agregando la cadena de bits, mientras la cadena de bits tenga 8 bits o más, lo que va haciendo es extraer los primeros 8 bits de la cadena,
extrae el bit correspondiente a los 8 bits en el archivo comprimido y elimina los otros bits escritos anteriormente. Y así hasta que, digamos, a completar las cadenas de 8 bits. En el caso, digamos, de la cadena ya no esté vacía, o sea, en el caso de que la cadena ya se encuentre vacía, lo que hace es finalizarla. Si es que la cadena no se encuentra aún vacía, lo que hace es agregar ceros al final de la cadena hasta completar 8 bits, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es lo que siempre se le agrega. Y finalmente escribir el bit correspondiente y en los 8 bits comprimidos. Y bueno, y de esa forma se va comprimiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias partes, ¿no? Como comenté, de este método. Entonces, se puede hacer una comparación en varios, ¿no es cierto?, de las partes, caso medio y caso peor. Entonces, bueno, vamos a hablar en sí en algo general. Digamos, es logarítmico esto. Entre más grande el archivo va a ser, más tiempo se va a tomar en finalizarlo. Entonces, claro, va a ser logarítmico, va a tener una línea recta, ¿no?, perpendicular. Puede ser el caso medio, por ejemplo, puede ser una entrada normal de un archivo típico. Y el caso peor sería un archivo en el cual las frecuencias estén muy distantes. Es decir, que si bien, por ejemplo, un símbolo puede tener 10, otro puede tener 1, y otro puede tener 2 o 3, o así. Están entonces muy, muy, muy distantes las frecuencias. Y esto va a generar que, digamos, los nodos que estén más abajo necesiten mucho más procesamiento en el árbol. O sea, se necesita recorrer mucho más nodos para llegar a este. Y además se necesita escribir muchos más símbolos, muchos más ceros y unos, porque, como digo, entre más extenso es el árbol, más va a tener que recorrer, y a más recursiones, más se le va a tener que agregar más ceros y unos. Okay, a continuación lo que voy a hacer es dar ya una conclusión y hablar un poco de los datos que se obtuvieron. Entonces, sí, al final, como Human es un conjunto de algoritmos, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es ir analizando cada uno de estos de aquí y para llegar a una conclusión como tal, ¿no? Vamos a utilizar la práctica de dividir y vencer. Entonces, bueno, en tema de la conversión de la eficiencia de este algoritmo como tal es muy eficiente. Básicamente por el tema de que se menciona previamente, que si los símbolos son más frecuentes, tienen códigos más pequeños. Entonces esto hace que, digamos, si tenemos un texto de este tamaño, al final, como vamos cortando, podríamos tener un tamaño más comprimido y que tenga menos, sobre todo menos espacio, ¿no? En tema de megas que estamos hablando, ¿no? No es que va a ser menos largo con respecto a, por decirlo así, simbólicamente hablando. Puede ser que tenga, no sé, pase de 5 caracteres a 8, pero claro, al momento de comprimirlo como utilizo tema de binario es mucho más fácil y es mucho más liviano, por decirlo así. Entonces es muy bueno el eficiencia de la compresión. ¿Cuál es el peor caso que se tiene este? O mejor dicho, el mayor caso es cuando hay mucha más disparidad entre las frecuencias de los símbolos. Entonces mejor va a ser la comprensión como tal. Eso se debe a que los símbolos que sean menos frecuentes tendrán códigos mucho más largos, pero al aparecer mucho menos veces no van a afectar simbólicamente a lo largo del tamaño. Eso, como repito, eso siempre hablando digamos, el tamaño de la compresión. Como tal, no digamos del procesamiento. En cuanto a la preservación de la información, como el tema de los árboles, lo puede hacer sin pérdidas porque al momento de descomprimir, que esto no se comentó, pero también al momento de descomprimir lo que hace es, va haciendo lo mismo, el mismo proceso, pero a la inversa, ¿no? Monta el árbol de Huffman y una vez que te monta el árbol de Huffman lo va descodificando, esta vez con la tabla que tiene. Entonces sí, en el tema del tiempo de ejecución, básicamente es lo que se comenta, va a depender del tamaño del archivo original, qué tan grande sea, y eso va a afectar sobre todo a la parte más importante, o una de las más importantes, que es la construcción del árbol de Hume. Entre más grande, más diferentes símbolos, más grande va a ser el árbol como tal. La construcción del árbol lo que va a implicar es la frecuencia de los símbolos y también, como se comentó, la creación del árbol de codificación. Y sí, básicamente eso. Entonces, bueno, se puede decir que en general el tiempo, como les comentó, en general el tiempo va a aumentar según la cantidad del archivo porque va a tener que procesar más símbolos, pero al ser un algoritmo tan eficiente no se ve, tiende a ser muy rápido, entonces no afecta mucho, ¿no?, este desempeño de ejecución. De hecho, el algoritmo de Human es de los más rápidos en tema en métodos de compresión de archivos, es, por no decir, el más rápido. Entonces por eso no afecta mucho, no se ve un cambio drástico, si bien los gráficos no superan un segundo, algo así en los peores casos. Bueno, ese es mi proyecto final, espero que hayan comprendido algo nuevo. Entonces, muchas gracias.